Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Mi nombre es Juan Manuel López Manfré, mejor conocido como Biografía Mutante, y hoy vamos a hacer una especie de doble clic en algún tema vinculado a las religiones. Como ustedes saben, estamos teniendo apartados especiales dedicados a más pensar las religiones y pensar el cristianismo desde una mirada antropológica, no teológica, no filosófica, sino antropológica, más desde el campo de las ciencias sociales. Así que si les gusta, les interesa esto, obviamente les invito a que me sigan, a que dejen likes, a que dejen comentarios y que si quieren sumarse a cursos o a eventos que hago, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, entren a los links de abajo y se enteren, se suscriban a mis newsletters y puedan ahí entrar en un diálogo con lo que venimos haciendo acá en este canal, que aborda de alguna manera antropológica, pero también personal, la religión, la música, la cultura, etc. Así que hoy quiero hablar de rezar. Así como les digo, el acto de la oración. Vamos a tomar de ejemplo en el cristianismo, en el catolicismo, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El acto de rezar, ¿qué implica? Se sabe desde algunos estudios científicos que el acto de rezar tiene algunos beneficios en el cuerpo o en el cerebro parecidos a los de la meditación. Son actos que nos sacan un poco del día a día, ¿no? Nos sacan un poco de la rutina, de lo cotidiano. Es una especie de repliegue de oración, en el caso de rezar, a Dios. Y yo lo que quiero hacer es descubrir con ustedes la hipótesis de si rezar no es una tecnología del yo, como tomando el concepto de Michel Foucault, del filósofo Michel Foucault. Las tecnologías del yo son aquellas prácticas que usamos para transformarnos a nosotros mismos. Él tiene una idea de el cuidado del sí mismo. Michel Foucault desarrolla o trata de abordar este pensamiento. Dice que existe, si bien desde la filosofía, el conócete a ti mismo como lema, también hay un lema menos explorado que es el cuídate a ti mismo. Las prácticas que nos ayudan a transformarnos a nosotros mismos son las tecnologías del yo. Pueden ser y podemos pensar diferentes tipos de prácticas que tratan de cambiar no solamente nuestro cuerpo, nuestra salud, sino también nuestro humor, nuestro estar en el mundo, nuestra subjetividad en definitiva, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Pueden ser entendidas las prácticas quizás deportivas, de ejercicio que disciplinan el cuerpo. También pueden ser las prácticas religiosas o estas prácticas como por ejemplo el yoga que combinan filosofía, espiritualidad y ejercicio físico. Por eso, mi primera hipótesis es rezar como una tecnología del yo. Rezar, elevar un rezo, no sé, quienes estén escuchando y quieren comentar, obviamente, abajo en el chat, tanto en YouTube como en Spotify, que este episodio va a estar en, en mis dos canales, si rezan, de qué manera rezan, cómo lo hacen. Yo voy descubriendo que, por lo menos en la vida en la ciudad, con los diferentes tipos de cristianismos que hay, yo creo que están los cristianos practicantes, los cristianos culturales, esos cristianos que quizás no van a la iglesia, pero cada tanto rezan un Padre Nuestro, o para Navidad sí van para la iglesia, gente que obviamente fue bautizada o cree en algunos lemas de la iglesia cristiana, pero católica, pero que tampoco practica mucho o es crítica con eso. También tenemos evangelismos, diferentes vertientes de esta religión. Así que mi primera pregunta es cómo rezan ustedes si es que rezan. Yo les quiero compartir algo que vengo haciendo desde hace ya un par de años, que es volví a la práctica de rezar. Yo era algo que hacía de chico, era algo que hacía sobre todo, les diría, porque aprendí a hacerlo de mi abuela. Yo un día descubrí a mi abuela en la oscuridad de la noche en su habitación que estaba susurrando y yo me acerqué silenciosamente para escuchar qué rezaba. Y mi abuela, no les miento, estaba media hora rezando, media hora con el murmuro de... ese murmuro del rezo en voz baja. Y descubrí que rezaba por todos los familiares y conocidos que no estaban en el mundo ya, que habían partido, que habían muerto, desde sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos,
y después empezaba a rezar por todos los vivos, por nosotros, por mí, por sus nietos, por su hija, etcétera, por toda la familia ampliada y conocida, con lo cual me generaba mucha emoción a mí. Y es una práctica que empecé a hacer yo por las noches. Si bien mi familia no era practicante en el cristianismo, no íbamos a la iglesia, el rezo estaba ahí como una suerte de diálogo con Dios, un diálogo quizás con uno mismo, en fin. Y hace unos años volví a retomar esta práctica, después también de haber pasado mucho por la meditación, etcétera. Orientalismos, como ustedes saben, y prácticas, algunos le dicen New Age, pero parte de cierta, cierta clase media de las ciudades, ¿no? Me hago cargo también de eso, de las prácticas que uno va haciendo en la vida, desde artes marciales, yoga, espiritualidad, meditación, todas de alguna manera tecnologías del yo que buscaban apaciguar mi mente, cambiar mi humor, encontrar una nueva forma de vincularme con los demás, ¿no? La subjetividad que se transforma también en la intersubjetividad y en lo que dice Michel Foucault, la disciplina, el trabajo del uno mismo, la tecnología que uno aplica para transformarse a uno mismo. Entonces, lo que uno va descubriendo o reflexiones que les traigo cuando vuelvo a sentir en el cuerpo los efectos de la oración, yo siento que el rezo puede ser como una suerte de orden del caos interior, algo que da forma al deseo, porque lo que vamos rezando son palabras preestablecidas que tienen un origen histórico, o mejor dicho, oraciones que se van repitiendo a través de los siglos y van también construyendo, ¿no? Construyendo subjetividad, dando forma al deseo, enmarcando la culpa, enmarcando las situaciones en las cuales podemos sentirnos angustiados. Y el rezo produce un consuelo. Yo les voy a, sin tratar de darles la imagen de que soy una especie de místico o de chupacirio o lo que sea, como se dice mal llamadamente, en este vínculo con el rezo voy descubriendo que en la repetición de algunas oraciones empiezan a aparecer imágenes en mi mente y empieza a aparecer esto de entrar en vínculo con algo, entrar en diálogo con algo, que podemos llamarlo Dios, obviamente. Y otras personas podrán decir, bueno, es una nueva forma, es otra forma, mejor dicho, es una vieja nueva forma de moldear nuestra subjetividad. Pero sí lo que les puedo decir es que en la repetición y en el buscar separar un momento del día para hacer eso, empieza a aparecer algo como dice Byung-Chul Han. En la repetición aparece la intensidad. Empiezan a aparecer nuevas formas de pensar las mismas oraciones. Y acá quiero llegar y compartirles esto que me detengo mucho a pensar sobre el Padre Nuestro. Vieron que el Padre Nuestro, el Padre Néstor, sería la versión kirchnerista, ¿no? El Padre Néstor, el pan Néstor de cada día, dánoslo hoy. No, no, no. Hay una parte del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quienes nos ofenden. Eh, y saben que el Padre Nuestro original dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo cada vez que rezo ese segmento del Padre Nuestro, o entro en diálogo con eso, me viene una imagen presente en la mesa de mi familia cuando era chico. Mis padres, que eran, les diría, creyentes, supersticiosos, bueno, en varios episodios he contado todo el camino por algunas religiones que hemos pasado digamos, por el hambre existencial que tenía mi papá, cristianismo, umbanda, evangelismo, agnosticismo, fuimos como surfeando como familia algunas creencias, algunos esoterismos, prácticas como el tarot, la astrología, siempre estuvo presente en mi familia, ¿no? Y una mirada muy, muy rebelde que tenía mi papá y mi mamá era siempre decir, ¿y por qué ahora el Padre Nuestro? Antes se decía perdona nuestras deudas y ahora se dice nuestras ofensas, ¿no? Como una queja de, che, quizás esto es medio light, decir perdona nuestras ofensas, ¿no? Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, ¿no? Hay diferentes miradas
con respecto a esto. No me quiero meter mucho en el mundo de la teología hoy, ni meterme mucho en ese mundo, sino pensar en el poder de las palabras. Sabemos que la oración se encuentra en el Evangelio según Mateo, ¿no? En uno de los libros que está en la Biblia, que dicho de paso hay una gran película que hizo Pierpaolo Pasolini, que es el Evangelio según Mateo, peliculón. Pierpaolo Pasolini, personaje también extravagante, querido, etc. Pero en el Evangelio, según Mateo, se encuentra el Padre Nuestro, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entiendo que la iglesia buscó, o esto corresponde a una traducción en especial del Padre Nuestro, y que después la iglesia fue buscando la palabra ofensa como algo más abarcativo o más cercano a la idea del pecado, ¿no? Y la ofensa puede incluir la falta de compromiso con lo económico, pero también la ofensa tiene que ver con la difamación, con ciertos maltratos, etcétera. Pero yo creo que es muy poderoso perdonar nuestras deudas. No sé qué piensan. De vuelta, los invito a que me comenten. No sé qué piensan. Si no es muy poderoso perdonar deudas. ¿Quién te perdona una deuda hoy en día, no? Eh, Primero yo siento que si hablamos de ofensas y que nos ofenden, tiene que ver mucho con el mundo de la percepción. Y esta es una mirada crítica incluso a la iglesia. La iglesia que condena el posmodernismo, donde las percepciones van contra el orden de lo natural, donde yo me puedo ofender porque me percibo de una manera y vos me lo puedo tomar a mal lo que vos me digas. ¿Por qué no vamos a cosas mucho más ancladas en la realidad? La deuda es algo muy concreto. Hay una deuda, por ahí la pienso yo mucho en la estructura de lo material, pero hay una deuda. ¿Quién tiene el gesto de perdonar a sus deudores? De decirle, che, pará, no me pagues. La verdad que eso está, si no llegás, olvídate, démoslo por cerrado, seguimos siendo amigos, te doy la mano. Díganme si eso ocurre en algún lado, ¿no? Eh, Decir ofensas les decía que moraliza, pero decir deudas politiza. Hay una tradición judía, y escríbanme también de vuelta, si no soy en el orden de poder contarla a modo general, me pierdo algún detalle. Una tradición, o en la tradición judía antigua, cada 50 años se hacía el jubileo. Esto significaba perdonar, liberar esclavos, restituir tierras, perdonar deudas. La deuda no era eterna. Eh, y pienso hoy en día, de vuelta, traigo, el sistema económico, como ustedes saben, desde la década de los 70 cambió. Se empezó a fomentar mucho más el desarrollo del mundo de la deuda que del mundo del ahorro. En un mundo después de la salida de la Segunda Guerra Mundial, con la bonanza económica que había, cualquier trabajo de fábrica, de oficina, te permitía no solamente comprarte una casa, sino también ahorrar. El ahorro significa acumular una riqueza para en algún momento del futuro invertirla y poder desarrollar un negocio, cambiar el auto, etcétera. Mover la economía desde el dinero que le pedimos al pasado. Nosotros ahorramos durante muchos años y en algún momento de algún presente decimos vamos a utilizar el dinero que guardamos del pasado para invertir en nuestro presente, para construir un futuro. El modelo de la deuda, impulsado sobre todo por el desarrollo de las tarjetas de crédito, de las grandes empresas que te dan crédito en forma de una tarjeta, te dicen no ahorres más, pedile dinero al futuro. Toma, contrae una deuda, porque la vas a pagar eventualmente. No sabemos si vas a tener trabajo en el futuro, pero la deuda está. Entonces hay trabajos que no tienen necesidad de pagar tantos sueldos más altos. No hay una búsqueda de generar sueldos, y esto lo digo de vuelta en modos muy generales, que permitan el ahorro. Porque muchas familias, muchas personas dicen, bueno, ahorro o gasto lo que tengo con la tarjeta de crédito. Utilizar la tarjeta de crédito, por decirlo de alguna manera, contraer deudas es pedirle dinero al futuro. Es un dinero que aparece hoy que vas a tener que seguir trabajando para poder saldarlo. Pedir dinero al pasado versus pedir dinero al futuro. Yo les pregunto si no conocen o si no son ustedes mismos que están detonadas con las tarjetas de crédito, pagando los saldos mínimos, con un sistema muy confuso que es el sistema de los resúmenes de las tarjetas de crédito, que nunca sabes bien qué estás pagando, etcétera.
¿Estamos en ese mundo donde alguien nos perdonaría una deuda? Bueno, aparecen los deudores incobrables, se refinancian las deudas, pero nunca hay un perdón absoluto de las deudas. El gran temor, fíjense, la interpretación apocalíptica, sociológica del año 2000, era que íbamos a cambiar de milenio, del 99 al 2000, iba a cambiar de alguna manera algún sistema de medir las fechas e iba a generar un colapso en los sistemas informáticos del mundo. El famoso Y2K, Y2K, ¿no? Como el miedo al colapso del sistema informático, que en definitiva es el sistema bancario, ¿no? Las deudas están alojadas también en sistemas informáticos. Vemos como lo religioso no está tan separado del mundo de lo racional y del mundo de lo económico. La mitología del fin de los tiempos, que lo desarrollan muchas religiones, sobre todo las religiones monoteístas, y casi todas las creencias del mundo tienen una hipótesis de origen del mundo y una hipótesis de final del mundo. Se traduce y aparece ese pensamiento mítico operando en el pensamiento económico también, ¿no? La idea del fin del mundo apareció con el Y2K. ¿Qué no pasó? Las deudas no se condonaron, las deudas no colapsaron, no se contrajeron, por decir de alguna manera. Pienso en la película El Club de la Pelea, que si se las spoileo, El Club de la Pelea con Edward Norton, obviamente, y Brad Pitt. Uno de los atentados más terroristas, se decía en esa película, era hacer explotar, demoler todos los edificios que tienen las bases de datos de las tarjetas de crédito. Así, el sistema sin deudas caería, colapsaría. Se trata en definitiva de lo que se habla mucho en antropología del potlatch, ¿no? Estos rituales de los, pueblos norteamericanos del norte, de Norteamérica, donde cada tanto la riqueza acumulada la ponen en esta especie de fogata, en el potlatch, en el tirar todo al río, tirar todo al mar, bienes materiales, esclavos, animales. Es una cosa que hoy en día está visto desde otro lado, ¿no? Pero pensar el ritual del potlatch, que vemos esa estructura repetida en muchas sociedades en el mundo, del sacrificio, del, bueno, acumulo, damos, nivelamos, porque a mí el dar me da prestigio en esta sociedad. Entonces, mientras quien más da, quien más perdona al otro, más prestigio acumula dentro de su sociedad. Hoy creo que la persona que perdona deudas es vista como una estúpida, como el acto más irracional que hay, perdonarle la deuda a un amigo, a un conocido, etcétera. Uno no está fomentando en el otro alguna conducta, disciplina de responder a las deudas, etcétera. Esto lo digo no para dejar de cobrar deudas, ¿no? O de que uno diga, bueno, no me devuelvas nunca la plata y uno tiene hambre y no puede pagar las deudas, pero el amigo no le devuelve la plata, ¿no? El dinero. Sino, me parece, y volviendo a lo poderoso de un rezo. Imagínense lo que es rezar, y yo les confieso que rezo perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quisiera tener la grandeza de poder hacer eso en la vida, ¿no? Y me parece que ese mensaje apunta mucho más a, bueno, si vos querés cambiar, tenés que estar dispuesto a sacudir tus cimientos. No solamente a aquello que nos puede ofender, sino a lo que realmente te puede modificar, ¿no? Por ahí es perdonar la deuda a alguien que no la puede pagar verdaderamente, ¿no? No a alguien que está como sacando un beneficio con eso, ¿no? Y lo pienso más a nivel sistema, lo pienso más a nivel de sistemas financieros, pienso en la cantidad que hay en Latinoamérica de locales que dan deudas, que ofrecen préstamos, que son deudas en definitiva, a muy bajo, con muy pocos requisitos, ¿no? Piden muy poco y la persona queda contraída con una deuda muy grande, con una capacidad que no puede devolverla. Pienso en algunas billeteras digitales. Bueno, yo estoy filmando esto con el celular, pero pienso en algunas billeteras digitales, algunas wallets, donde el botón de pagar con dinero en cuenta está sospechosamente demasiado cerca del botón de sacar un préstamo con nosotros para comprar este producto. No sé si les suena. Esas wallets que te dan mucha libertad y de repente a nivel usabilidad, a nivel experiencia de usuario, ponen los botoncitos uno muy cerca del otro.
O ofrecen, por ejemplo, tenés la opción de pagar con dinero en cuenta y después abajo pagar con tarjeta en cuotas iguales, te ponen. En cuotas fijas. No te están diciendo que estás pagando más que pagar con tarjeta tiene interés. Te están diciendo que te van a dar cuotas fijas mes a mes. Ese tipo de umbrales muy delicados entre el diseño, la economía, la eficiencia, generar buenos productos, ayudar a los demás. Porque muchas de las empresas que otorgan préstamos están diciendo estamos democratizando el dinero para que las personas que no cumplen los requisitos con los bancos tradicionales puedan venir con nosotros y puedan cumplir sus sueños, ¿no? En definitiva. Bueno, acá no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, porque a veces puede servirle a mucha gente eso, ¿no? También. Sino la idea de que pensemos, o qué es lo que pasaría si rezando decimos perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué cambio en la subjetividad, en la moral de nosotros operaría con el paso del tiempo si habláramos, si rezáramos y incorporáramos este tipo de pensamientos, de idea, ¿no? De la reciprocidad vista de esta manera, ¿no? Desde el perdón. Bueno, hasta acá llegamos. Les quiero dejar un abrazo grande. Espero que esta reflexión les haya gustado. Obviamente espero sus comentarios. Vean abajo, quienes están en la ciudad de Buenos Aires, hay eventos que voy a estar dando en vivo. Los invito. Y si no, nos vamos a ver en algún otro lado, por lo menos de Argentina, presentando mi libro y conversando con ustedes. Si no, acá en internet. Un abrazo grande y hasta la próxima.